Buen día. Vamos a ver el tema de electricidad de la asignatura Ciencia y Tecnología 2, Física de segundo grado. Mi nombre es la maestra Jessica Yanet Orozco Martínez. Tenemos el eje, pertenece al eje materia, energía, interacciones. Tema interacciones. El aprendizaje esperado es describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requieren su uso. Vamos a ver el primer subtema que dice efectos de atracción y repulsión electroestáticas. Y vamos a ver lo que hizo Charles Coulomb. Él hizo muchos trabajos e investigó sobre las fuerzas de atracción entre las cargas eléctricas. Y nos dice que trabajó para determinar el comportamiento exacto de la fuerza eléctrica y diseñó la balanza de torsión, con la que pudo medir las fuerzas de atracción y repulsión entre objetos cargados, concluyendo que al incrementar la carga de los cuerpos aumenta la fuerza y al aumentar la distancia disminuye la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si tengo dos objetos cercanos, esa fuerza eléctrica o esa fuerza de atracción, si tengo dos objetos a una distancia corta, se van a atraer más, pero si esos cuerpos los voy aumentando, se van alejando, la fuerza de atracción va a ser menor. Entre mayor sea la distancia, menor va a ser la fuerza de atracción. Nos dice que la fuerza eléctrica, cuando un objeto es electrizado mediante fricción, lo que le da capacidad de interactuar entre sí y con otros objetos por medio de sus cargas. Y la fuerza eléctrica es el nombre que recibe a dicha interacción. También nos dice que la dirección de la fuerza es la línea que une a los cuerpos y el sentido de estas va a ser dependiendo de si tiene carga positiva o si tiene carga negativa. Si son del mismo tipo, estos se van a repeler si es de la misma carga, pero si son de diferente carga se van a atraer, va a ser una fuerza de atracción. Tenemos aquí el esquema donde nos dice que si son cargas iguales, por ejemplo, aquí tengo cargas negativas de los electrones, es una fuerza de repulsión. Aquí también tengo cargas positivas de protones, también van a tener una fuerza de repulsión. Entonces, los del mismo signo, los de la misma carga, se repelen. Entonces, esos se van a repelar. Entonces, es una fuerza de repulsión. Pero si tienen carga con cargas diferentes, tanto carga positiva de protones, cargas negativas de electrones, este va a tener una mayor fuerza de atracción. A esto se le llama fuerza de atracción. Cuando son de cargas totalmente distintas y fuerza de repulsión es cuando sus cargas son iguales, como aquí en el esquema que se ve. Los efectos de atracción y repulsión electrostática tiene la ley de Coulomb, la cual nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas, y aquí tenemos la fórmula. Q1 y Q2 son las cargas, R al cuadrado sería la distancia, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan. Existe una relación entre la fuerza eléctrica y las distancias que los separan. Como ya les había dicho, entre más lejos esté la distancia, menor va a ser la fuerza de atracción. Entonces tenemos aquí Coulomb. Nos dice que esta fuerza o esta fórmula nos va a dar unas unidades. A estas se les va a llamar Coulomb. Ahí sí se mide la corriente eléctrica con Coulomb. Y fue honor a Charles Coulomb. También tenemos aquí el electroscopio. Este fue inventado por el médico y físico inglés William Gilbert en 1600. Este instrumento se utiliza porque nos permite conocer la forma cualitativa si un cuerpo está cargado eléctricamente o no. Es de forma cualitativa, tú lo ves. No, no es cuantitativa, solamente lo estás observando si está cargado o no. En los antecedentes históricos de la electricidad tenemos a Tales de Mileto en 600 antes de nuestra era, antes de Cristo, que nos dice que al frotar el ámbar con piel de gato atrae a cuerpos ligeros. También tenemos aquí a alguien muy conocido que es Benjamin Franklin,
En 1753 decía que observó que cuando un conductor negativo termina en punta, los electrones se acumulan en el mismo. También él nos decía que no todos los cuerpos tienen la misma carga, porque si tuvieran la misma carga se comportarían de manera igual, y él observó que no, los cuerpos no se comportaban igual, sino que se comportaban de diferente manera. Entonces, él descubrió en sus investigaciones de que existía tanto carga negativa, pero también existía en la carga eléctrica una carga positiva. Entonces, gracias a él tenemos que hay tanto energía positiva, carga positiva, como carga negativa. También tenemos aquí a Charles Coulomb, del que hablamos ahorita, donde en 1777 es donde inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, que ahorita la vimos. Y tenemos también a George Ohm, que estableció la ley fundamental de las corrientes eléctricas. Tenemos la corriente y resistencia eléctrica. Y nos dice que la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos vinculados a la presencia y transmisión de cargas eléctricas. Y aquí hay un descubrimiento importante, ¿verdad?, de un científico. Él pudo determinar cuánto es la carga de un electrón y por eso le dieron en 1923 el Premio Nobel de Física. Él dijo que la carga del electrón es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Tenemos también que existe la corriente eléctrica. Es el movimiento de electrones a través de un cuerpo y se mide con la unidad de amperes. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Nos dice que la corriente eléctrica se va a representar con una I mayúscula. Aquí está. Y la carga eléctrica se va a representar con la Q y se va a medir en coulombs. Y la T va a ser tiempo. Entonces tenemos aquí la fórmula. Nos dice, ¿cuál es la corriente de 2 coulomb en 18 segundos? Y aquí ya nada más vamos a sustituir la Q, que es la carga eléctrica, lo vamos a sustituir por 2 coulomb. Y la T, que es el tiempo, lo vamos a sustituir por 18 segundos. Ahora sí tenemos 2 coulomb entre 18 segundos, nos va a dar a 0.11 amperes. Entonces tenemos ahí ya para calcular la corriente eléctrica. Después también está el potencial eléctrico o voltaje. Es donde un objeto que posee una carga eléctrica tiene asociada una energía potencial gracias a su ubicación en un campo de fuerza eléctrica según la ley de Coulomb. El potencial eléctrico es mejor conocido como voltaje y su unidad en el sistema internacional, ese sistema internacional es el de volt. Y tenemos potencial o voltaje eléctrico, que es la energía potencial que se va a medir en joules, por eso está aquí la J, entre la cantidad de carga que se mide en coulombs. Cuando lo dividimos, nos va a dar la unidad llamada volt. La ley de Ohm nos dice que en 1827 el físico alemán Georg Ohm realizó observaciones para relacionar la corriente eléctrica y el voltaje en circuitos. Logró comprobar que al cambiar el voltaje cambiaba proporcionalmente la corriente. Si duplicaba el voltaje, también se duplicaba la corriente. Observó que algunos materiales van a permitir la corriente eléctrica que fluyera muy libremente. Era muy fácil que ellos fluyeran en esos materiales, la corriente eléctrica. Pero también él observó que había materiales donde esa corriente eléctrica no fluía. Entonces, a eso él le llamó la constante de la proporcionalidad era mayor. Entonces, le llamó a eso resistencia eléctrica. Si nosotros vemos aquí, esta es la fórmula para calcular la resistencia eléctrica y tenemos que R es la resistencia, B sería la diferencia de potencial que se mide en volt y la I es la intensidad que se mide en amperes. Y tenemos el circuito aquí, un circuito eléctrico. Aquí está el voltaje y aquí está la corriente eléctrica. Aquí es lineal, si se fijan, aquí es una línea totalmente lineal porque fluye bien la corriente, está fluyendo bien. Pero de este lado, si se fijan, ya no es lineal, sino es como un zigzag. Esto significa que hay una resistencia.
que aquí no están fluyendo tan libremente la corriente, sino que batalla un poquito más para que en ese material pueda fluir la corriente eléctrica y se representa así la resistencia como en forma de un zigzag. También tenemos los circuitos eléctricos, tenemos el circuito en serie y circuitos paralelos. Aquí tenemos que un circuito en serie cuando las resistencias que componen el circuito se conectan una enseguida de las otras y la corriente circula a través de ellas. Si se fijan ustedes aquí, tenemos lo que es la energía, la fuente de energía, y están conectados los focos con el conductor, el alambre, el cable, perdón, y están uno tras otro, miren, están uno tras otro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo algún imprevisto en este foquito, a lo mejor el alambre, ya no pasa la electricidad de este lado, se va a romper aquí, en este, antes de pasarla con este foco. Se rompe aquí el cable o le pasa algo. Y si no está bien la electricidad, este foquito ya no me va a prender. Entonces, ni este foquito ni este foquito. Entonces, nada más va a estar prendido. Y ni este foquito, ¿ya vieron? ¿Por qué no? Porque es lineal. Entonces, voy a tener que checar toda la instalación para saber dónde está el problema. ¿Por qué? Porque aquí tengo tanto las cargas positivas como negativas. Entonces, si me falla aquí, ya no me va a prender ni este foco, ni este foco, ni este foco. Entonces, tienen que estar todos totalmente conectados. Y en los circuitos paralelos es donde las resistencias son independientes y la corriente se divide a través de cada elemento. Aquí, por ejemplo, tengo tanto mi corriente positiva como mi corriente negativa. Aquí, si le pasa algo a este cable aquí en esta situación, pues no va a pasar nada. Este va a seguir con, a lo mejor este no prende, pero este sí me va a prender. En cambio, en el de serie no. Si hay algún desperfecto en una en cualquier momento aquí, entonces ninguno ya me va a prender. En estos no, son más independientes, pero eso son circuitos paralelos. Entonces, aquí, si no me funciona aquí o hay un desperfecto o el foquito está mal, como quiera no pasa nada, este sí me va a prender. Entonces, también existen estos circuitos paralelos. Y tenemos aquí una actividad, dice, construye circuitos. Instrucciones, recorte y arma 2 circuitos en tu libreta, uno que sea capaz de conducir la corriente eléctrica y el otro no. Y vas a colorear tú el que sí conduce la corriente eléctrica. Aquí tenemos, pues lo pueden dibujar, lo pueden recortar y lo hacen en su libreta. Tenemos el foquito, tenemos el cable, tenemos la corriente eléctrica, aquí tenemos todo. Y con estos pueden hacer 2 circuitos. Uno, que sí fluya bien la corriente eléctrica, que sí funcione, que vaya fluyendo, y el otro que no sea capaz de que la corriente eléctrica fluya. Entonces, al que sí va a fluir, me lo van a pintar, me lo van a colorear. Al que no va a ser capaz de conducir la corriente eléctrica, que no es capaz de eso, no me la van a pintar. Lo pueden dibujar, lo pueden recortar, pero va a estar ahí en su libreta y me van a poner qué tipo de circuito es un circuito en serie o es un circuito en paralelo, y si ese circuito conduce la corriente eléctrica o si no conduce la corriente eléctrica. Me van a hacer 2 circuitos, ¿sí? Y también tenemos los materiales aislantes y conductores. Para que nosotros podamos tener la corriente y fluya la corriente eléctrica, necesitamos un buen conductor pues, de la energía eléctrica, ¿verdad? Por eso tenemos aquí conductores. Cuando los electrones viajan fácilmente a través de un material. Por ejemplo, los metales, ellos son muy buenos conductores de la electricidad, como el cobre, el aluminio y otros metales. De hecho, el cableado de la ciudad, el que nos da las luz eléctricas y que hace el favor de que llegue a todas nuestras casas, pues es de cobre.
toda la línea es de cobre. No es de oro, porque si fuera de oro, ya lo habíamos platicado, pues costaría, aunque es buen conductor el oro, pues costaría mucho ponerlo y además no costaría porque no existiría, ¿verdad? Entonces costaría demasiado. Entonces tenemos que buscar un material que sea resistente al ambiente, que sea buen conductor de la electricidad y que sus costos, perdón, no sean tan elevados. Uno de ellos es el cobre, por eso las líneas eléctricas son de cobre. Y tenemos otros materiales que se llaman aislantes. Esto es si los electrones no se desplazan fácilmente a través del material. Entonces, en todos los materiales va a haber un desplazamiento de electrones, pero uno los hace con mayor fluidez, fluyen los electrones y otros batallan más, es muy poco, es muy mínimo. A esos se les van a llamar aislantes. Ejemplo de ellos es el plástico, la madera. Aquí tenemos una cinta que se llaman cintas de aislar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque impide el paso de la corriente eléctrica, o el paso de los electrones, el flujo de los electrones. Sí pasan, pero es mínimo lo que están pasando entre ellos. Y tenemos otra actividad con esto. Vamos a nosotros a investigar cuáles serían unos conductores de la corriente eléctrica, buenos conductores de la corriente eléctrica, y quiénes serían aislantes. Y vamos a poner aquí los ejemplos, ya, los nombres, ya sea con el dibujo, ustedes lo quieren dibujar, o un recorte de una revista, de un periódico, de un libro de texto, lo ponen aquí. Y de aislantes también, los ejemplos con el nombre y con su dibujo. Entonces tienen que tener aquí los ejemplos y su dibujo. En el libro, en su cuadernillo lo tienen. Si no tienen su cuadernillo, en la libreta de física, ahí también lo pueden ir poniendo mientras que consiguen sus actividades. Y aquí terminaríamos este tema de la electricidad con esta actividad del cuadernillo. Me acuerdo que es de la segunda hoja de la asignatura de física, ahí van a encontrar esta actividad en la parte inferior. Por mi parte es todo del tema. Espero que les haya gustado y me despido de ustedes. Soy la maestra Jessica Orozco.